Bueno, chicos, vamos a hacerle el intento de trabajar con algunos videos explicativos. Lo último que ustedes hicieron fue trabajar con la función cuadrática desde su ecuación polinómica igual a x cuadrado más bx más c, donde buscando las intersecciones con los ejes y el vértice graficábamos la parábola. Ahora nosotros tomando la parábola como función elemental, vamos a trabajar desde transformaciones de funciones. ¿Por qué? Porque después vamos a ver otras funciones usando los conceptos de transformaciones. Pero vamos a usar de base la de la parábola, y primero vamos a ver todos los conceptos de transformaciones, y luego aplicándolos en una parábola, para después entrar en otras funciones que son la 1 sobre x y 1 sobre x cuadrado, que son las funciones que nos faltan ver para poder recién empezar a trabajar con límites y después derivadas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a explicar un poco la teoría que a ustedes les va a llegar en PDF de transformaciones de funciones, algunos links que les voy a cargar ahí a continuación, con algunas explicaciones. Uno de los links es un link de explicativo de función cuadrática con un profe que lo hace en computadora, los movimientos. Después voy a cargar algunas explicaciones hechas por mí que son de otra escuela que acabo de hacer, que trabaja el tema, pero les va a servir a ustedes, con algunas diferencias de que ahí explico un poquito más de, a ustedes les hago hacer dominio imagen nada más, y esos chicos trabajan con crecimientos, decrecimientos, positividad. Bueno, esa parte a ustedes no les interesaría, pero sí todo lo demás, ¿sí? Cómo graficarlas, cómo buscar las intersecciones, todos esos enlaces van a estar dentro del PDF que yo les voy a mandar. Y también, obviamente, va a estar este video en el enlace, ¿sí? La idea es que este video lo vean con la teoría que les mando en PDF a mano, los que la tienen que copiar la copian, los que la imprimen, y los que la usan en la pantalla de la computadora tendrán que reproducir lo que uno lo va explicando en el celu o en la computadora, y mirar el apunte teórico para ir guiándose, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es eso. Ahora yo voy a compartir en mi pantalla el apunte que a ustedes les va a llegar, y voy a ir explicando desde ahí lo que explica la teoría, ¿sí? Lo explica perfectamente la teoría, pero siempre hay por ahí algunos están siempre necesitando la explicación oral, así que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien. Eh, bien, bien. Ahí estaba encontrando lo que iba a compartir. Bueno, acá vamos a empezar a compartir específicamente lo que nosotros vamos a trabajar. Fíjense que lo que vamos a trabajar son transformaciones de funciones, donde vamos a ver qué son los desplazamientos, las reflexiones. Nosotros vamos a hacer solo una reflexión. Reflexiones de qué pasa con respecto al eje Y, al eje X, cuando aparece un signo negativo, ¿sí? Alargamiento y contracción. Alargamiento porque algunas funciones se alargan o se contraen dependiendo del número que multiplica la función, ¿sí? Bueno, veamos. Los ejercicios resueltos y problemas propuestos de transformaciones de funciones, que serán los que vamos a continuar trabajando, las transformaciones que veremos son las siguientes. Desplazamiento horizontal y vertical. Es decir, cómo me desplazo hacia la derecha y a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo con la gráfica de una función. Reflexión sobre el eje X. Reflexión sobre el eje X es cuando la función adelante aparece un número negativo multiplicando la función hace espejo sobre el eje X, ¿sí? Es la función negativa. Alargamiento y contracción. Cuando el número que multiplica adelante, más allá de si sea positivo o negativo, eso no importa. Lo importante es si ese valor es un número mayor que 0 o varía entre 0 y 1. Si es mayor que 0, bueno, ahí lo vamos a ir explicando despacito, ¿sí? Bueno, vamos primero con los desplazamientos. La primera situación, A, desplazamiento. Hay dos tipos de desplazamientos, por eso va a decir A1, el desplazamiento vertical, y A2, el desplazamiento horizontal. Bien, el desplazamiento puede ser vertical o horizontal, y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? El desplazamiento vertical, ¿sí? Si conocemos la gráfica de una función y igual a f de x, fíjense que acá debajo aparece dibujada la función f de x, que es la que está en azul, ¿sí? Es posible obtener la gráfica de las funciones igual a f de x más c, y también f de x menos c, realizando desplazamientos verticales de la siguiente manera. Verticales subo o bajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se dan los desplazamientos verticales. Uno asume un valor c mayor que 0, un valor positivo, para que no trabajen con reglas de signo y nada más, un valor c. Para que la gráfica igual a f de x más c se desplace c unidades hacia arriba, desplaza c unidades hacia arriba a la gráfica f de x. Bueno, miren,
acá tienen, la función f de x, es la gráfica que está en azul, es una función cualquiera, no es una ecuación particular, una función cualquiera que elegimos de ejemplo, ¿sí? Es esta curvita que tengo en azul. Si le sumo c unidades, quiere decir que la función se desplaza hacia arriba, ¿sí? Ahí está la flechita, hacia arriba c unidades. Por ejemplo, dije más 2 quiere decir que subo 2 a esta función, a todos estos puntos que la representan, le agrego 2 unidades, le subo 2 unidades en i. Entonces ahí graficaría 2 unidades más arriba la misma función, ¿sí? Esto es a mano alzada, no es una función específica, ni mucho menos. Después, para graficar i igual a f de x menos c, desplace c unidades hacia abajo, es decir, la función la voy a dibujar y la voy a bajar c unidades. Miren, la función f de x es la que está en azul, la original, y acá la flechita indica que desplaza c unidades hacia abajo. Y la vuelvo a dibujar igual con c unidades hacia abajo. C unidades va a ser un número, qué sé yo. Menos 2 quiere decir que bajo 2 unidades, ¿sí? Suponiendo que pasa por determinada cantidad de puntos, a esos puntos, al eje, a los puntos en i, les voy a bajar 2 unidades, restarle 2. Entonces voy a poder graficar esta función. Lo importante es que cuando a la función yo separo en términos, si encuentro un término que está sumando, un número que está sumando, la función se desplaza tanta cantidad de números que, como indica ahí, hacia arriba. Y si separo en términos y el término independiente está restando, quiere decir que a la función original, esta que tienen acá en azul, la bajan tanta cantidad de unidades como indica ese número, ¿sí? Eso es lo que le está mostrando lo que son los desplazamientos verticales. Subo y bajo según si sumo o si resto un término independiente a la función, ¿sí? Bien, vamos a ver, acá le explica a 2, ¿por qué? Porque ya es el otro desplazamiento, no el vertical, sino el horizontal. Si se conoce la gráfica de función f de x, de igual a f de x, es posible obtener la gráfica de las funciones igual a f de x más b, dentro de la operación del paréntesis, y también de igual a f de x menos b, ¿sí? Realizando desplazamientos horizontales de la siguiente manera. Asuma que b es un número mayor que 0, un número, b es un número positivo. ¿Para qué? Para que no tengan que andar jugando con los signos. Bien, para graficar f de x más b, es decir, ¿sí? Se desplaza b unidades hacia la izquierda. Miren, más b voy hacia la izquierda, no hacia la derecha. Eso significa que siempre voy a hacer los corrimientos con signo contrario. Más adelante les explicaré por qué. En el eje, cuando hago trabajo de movimiento horizontal, si dice más un número, voy a ir a menos ese número. Y obviamente, cuando diga menos un número, voy a ir a medir a la derecha, hacia la izquierda, voy a ir C unidades hacia la derecha, ¿sí? Con signo cambiado. Voy a cambiar acá en el apunte, que puse izquierda de vuelta. Bien, C unidades hacia la derecha. Bien. Es decir, en vez de ir negativos, voy a ir positivos, siempre con signo cambiado. Miren, veamos acá, fíjense, esta es la función f de x. Si a esa función f de x le resto un número, en realidad dice menos b, lo que voy a hacer es correr b unidades hacia la derecha, siempre con signo cambiado. Por ejemplo, esta es la función f de x, la que nosotros tenemos en azul. Dice menos 3, la voy a correr 3 unidades más adelante, ¿sí? Voy a desplazar esta misma gráfica, como si apretara 3 veces el enter, y lo corría 1, 2, 3 unidades. Y tenga el mismo dibujito 3 a la derecha. Cuando la función diga f de x más un número, va a ir con signo contrario. En vez de correr a la derecha, me voy a ir hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando me voy a ir hacia la izquierda, voy a ir con signo cambiado, acuérdense de eso, ¿sí? Y tanta cantidad de valores como me lo indique el valor que aparezca ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá dice f de x más 2, bueno, voy a correr la unidad, la función 2 para atrás, ¿sí? Esta era la función original, la voy a correr, suponete que este número estaba acá, este punto estaba en 0,2, va a ir a 0,0, porque le voy a restar 2 al valor de x, ¿sí? Bien, esos son los desplazamientos. Hasta acá vimos horizontal y vertical. Acuérdense que el desplazamiento vertical respeta al signo y el horizontal no respeta el signo número, sino con el signo contrario. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Reflexiones. Nosotros vamos a ver solo una reflexión. Si se conoce la gráfica de la función f de x, es posible obtener la gráfica de la función menos f de x, reflejando la gráfica en el eje x. Es decir, haciendo espejo en x. ¿Sí? Hace espejo en x. ¿Qué significa haciendo espejo en x?
que todos los coordenadas de y de los puntos que son una función cualquiera, pasa por el punto 2, 4. Ahora va a ir la otra, la misma, va a quedar en 2 menos 4, el valor de y va a quedar invertido, ¿sí? Simétrico. Bueno, para graficar, miren acá, menos f de x, refleja la gráfica de f de x en el eje x, ¿sí? Suponiendo acá la función f de x, ¿ven? Esta es la función original, la que está en azul. La que está en rojo es la misma, pero invertida, la ven como un espejo, ¿sí? Fíjense, es como si ustedes la dieran vuelta como el pedal de la bicicleta, ¿sí? Entonces fíjense que la función queda exactamente igual, pero invertida, siendo espejo sobre el eje x, ¿sí? Todos los puntos que ustedes tienen acá que determinan esta función, sus coordenadas de y van a ser, x no cambie, sus coordenadas de y van a ser simétricas, entonces la función se invierte. ¿Sí? Entonces, si hay un número negativo multiplicando la función, lo que hace es hacer la función invertida, haciendo espejo sobre el eje. Alargamiento y contracciones, que es la otra modificación que se le puede hacer a las funciones. ¿Sí? Por eso dice apartado C. Lo primero que le voy a explicar, obviamente, es el alargamiento y las contracciones verticales. Si se lo conoce la gráfica de la función y igual a f de x, es posible obtener la gráfica de la función a por f de x, tomando en cuenta el valor de a. Bien, para eso, acá les explica el alargamiento y la contracción. Para graficar igual a de x, tenemos que mirar, si ese a es un número mayor que es 0, la función se alarga verticalmente. Alarga la gráfica de la función f de x verticalmente, tanto como me lo indica el factor, ¿sí? ¿Qué significa? Multiplica por 2, o por 3, o por 4 al valor de antes. ¿Ven? Como la larga de la función f de x, al multiplicarlo por un número mayor que 1, ¿sí? Lo que hace es que se alarga el valor de la función, ¿sí? Tiende a ensancharse, ¿no? Hacia arriba, ¿no? O en realidad angostarse, pero bueno, no importa. Tiende a alargarse verticalmente. Bien, si el valor que multiplica f de x, el número que está acá adelante, es un número que varía entre 0 y 1, no importa si es positivo o negativo, si es negativo solo va hacia abajo, pero el concepto es el mismo. Hace que se contraiga verticalmente la función. Si ven cómo se contrae la función f de x es la azul, al multiplicarle por un número adelante que varía entre 0 y 1, que es un medio, 2/3, la función se va a contraer, ¿sí? Se hace más cerradita con respecto al eje x, se apoya más sobre el eje x. Bien. Esos son los conceptos de transformaciones de funciones. Nosotros nos vamos a meter en alguna función en particular porque es muy difícil trabajarlo con funciones al aire para ustedes y más en forma virtual. Entonces vamos a meternos a trabajar, les vamos a explicar que este concepto que acabamos de ver sirve para todas las funciones. Vamos resumiendo. La ecuación canónica de cualquier función respeta la siguiente forma: igual a por f de x menos b más c, donde a, b y c son números reales. ¿Qué pasa? El valor de a es lo que les explicaba recién. Si a es negativo, la función queda invertida, ¿sí? Cuando el número que multiplica la función es negativo, la función queda invertida, es espejo en x. Bien, además si a es un número mayor que 0, la función se alarga verticalmente, y si es un número que varía entre 0 y 1, la función se contrae verticalmente. Bien. El valor de b, que es el número que está acá en la operación, acuérdense que como tiene un menos esta fórmula, por eso yo les decía que era con signo contrario, su forma canónica tiene un menos en la fórmula. Si dice que x más 2 va a ir a correr 2 unidades hacia la izquierda, va a ir hacia el menos 2. Si dice x menos 2, va a ir 2 unidades hacia la derecha. Por eso dice, determina el desplazamiento de la función sobre el eje x con distintos signos. Y el término independiente, si te separan bien en términos, el número que aparece solito, determina el desplazamiento de la función sobre el eje x con igual signo. ¿Sí? Dice más 2, voy a subirla 2 unidades al eje y, y dice menos 2, voy a bajarla 2 unidades hacia el eje y. Y eso es importante que se lo acuerden. En el eje x cambia el signo el desplazamiento y en el eje y no lo cambia. Bien. Vamos a nosotros a trabajar específicamente con una función que ustedes ya conocen. ¿Sí? Una de las funciones más conocidas que tienen es igual a x cuadrado, la cual ya hemos trabajado en su forma polinómica. Y su ecuación canónica, respetando esta nomenclatura que acabamos de nombrar, a, b y c, quedaría igual, porque en el apunte nosotros tomamos como a, sí, se respetaba, pero esto le poníamos x de b y de b. Sí, en el apunte que ustedes tenían de antes que no usamos para graficar, pero sí lo graficaron en forma polinómica. Bueno, en forma canónica sería igual a x menos b al cuadrado más c, donde a y b representan en su gráfica las transformaciones que antes mencionamos. ¿Qué significa?
Quiere decir, si acá le aparece un número dentro del cuadrado, sumando o restando, voy a correr hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre con signo cambiado. Si el término independiente, ahí aparece un término independiente, sumando o restando, voy a subir o bajar la función, ahí respetando el signo. Si el valor de A es negativo, es la parábola invertida. Si el valor de A es positivo, es la parábola hacia arriba. Si este número de A es un número que mayor que la unidad, mayor que 1, por ejemplo 2x cuadrado, la parábola va a tender a alargarse, y si este valor de A es un número que varía entre 0 y 1, la función va a tender a contraerse verticalmente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que va a mostrar el apunte. Acá yo lo que les dejo es un video de YouTube de un profe que lo hace con una computadora y con un programa, y donde lo va mostrando todos los movimientos de la parábola según los desplazamientos, teniendo en forma la forma canónica, esta que acabamos de poner acá. Nada más que en el apunte, el profe usa el valor de A, como le expliqué yo, pero B, en vez de usar B, usa la letra H, y en vez de usar C, usa la letra K. Pero para nosotros van a ser B y C. Y está perfectamente explicado en el dibujito, lo va corriendo con la computadora, y ahí tienen el enlace de YouTube para que lo guíen. Lo que voy a cargarles a continuación son videos cómo vamos a trabajar nosotros esa gráfica de x cuadrado, ¿sí? Hechas por mí en YouTube. Ahora ve que está cargándose, así que cuando cargue les pongo el link acá, y ustedes, la idea es que vayan viendo toda esta teoría, la copien, la interpreten, y después vayan viendo los videos orientativos para poder después realizar la práctica. Si llega a aparecer alguna duda concreta en nuestra práctica, ustedes necesitan una clase de videoclase, me dicen, la programamos, le ponemos el link y lo hacemos. Es medio rápida la entrega de esto porque yo tengo que pasar a las próximas funciones, pero siempre tienen muy en cuenta esta teoría. Entonces, por favor, interpretenla bien, no les quede así, bueno, la hago así nomás y la mando. Porque estas son necesarias porque después nos metemos en límites, yo les había contado, de derivadas, y para eso necesitamos manejar las gráficas de estas funciones para hacer las interpretaciones gráficas, ¿sí? Así que por eso necesitamos ver estas funciones. Bueno, sin más acotaciones, los quedo a disposición, además de esta apunte con todos los links indicados acá abajo, les voy a dar, obviamente, la tarea para que hagan. Bueno, chicos, saludos, y cualquier consulta pueden hacerlo por WhatsApp. Si es necesario que hagamos una videoclase por Zoom, también la hacemos. Y otra cosa importante que les aclaro, que en el apunte que yo pongo, que explico yo en la pizarra, la gráfica de función cuadrática, hay algunos detalles que, como ya los explico, aprovecho el video y lo tengo que usar para otro curso de otro lado, otro colegio, ellos ven otras cosas además de eso, como imagen, ustedes van a ver dominio imagen nada más, ellos ven crecimiento, positividad, negatividad, conjunto cero. Y además le aclara que esa es la base de un montón de otras funciones como x cubo, raíz de x, 1 sobre x cuadrado, y 1 sobre x cuadrado. Nosotros no, vamos a usar solamente, después de ver esta, vamos a trabajar con 1 sobre x y 1 sobre x cuadrado, que es la continuación de este tema. Y también tiene que tener en cuenta las transformaciones de funciones. Bueno, sin más, los dejo, y cualquier consulta la pueden hacer, ¿sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos, ¿eh?